Qué pena el ¿Cómo está, retraso, Elis? no, estaba por allí haciendo unas cositas. Muy buenos días, Elizabeth. También no hay problema, tranquilos. Muy bueno que llegaron, pues. Muy buenos días a Elizabeth. No sé si de pronto quiere preguntar algo, Elizabeth. Listo, entonces continúo. Les estaba mostrando, pues, como la primera tablita que fue la que realizamos. A ustedes les tocaba, creo que yo les compartí el archivo, no, creo que no, ¿cierto que no? Creo que no. Entonces ustedes tenían que hacer esta tablita, pero ya hacer la tablita seguramente ya sí saben, ¿cierto? Juan Diseñarla. Carlos, le paso una pregunta. Claro, sí. ¿Usted a cada uno le revisa cómo lo hizo o no? Pues no, yo más bien miro, o bueno, a veces sí, dependiendo, ¿cierto? Si tengo más tiempo. Pero lo que hago es mirar las fotos que me envían y algunos de los archivos. Por ejemplo, acá me di cuenta que algunos tuvieron, por ejemplo, les quedó el gráfico como este. A ustedes les podía quedar el gráfico como este. No, porque acá estamos comparando 2 meses, enero y febrero. Por eso cada nombrecito aparece con dos barritas. Una que representa enero, miren que acá dice devengado enero en azulito, ¿cierto? Y la otra dice devengado febrero en rosadito. O sea que estos son sueldo de enero y febrero de Natalia Hernández o sueldo de enero y febrero de Ana Triana, ¿cierto? O sea que en el caso de ustedes que íbamos a graficar solamente enero, acá salarios de enero, no tenía por qué quedarles dos barritas, ¿cierto? Una sola barrita debía quedar. Ya. Entonces, por ejemplo, algunos vi que les quedó así, a muchos les quedó muy bien, ¿cierto? Pero entonces, como reforzando esto, porque la idea no es que se queden, ¿sí o qué? Realmente ya se trata de que ustedes pues se sienten y practican, porque si no, eso es difícil, ¿cierto? Sin practicarlo, sin hacerlo. Bueno, entonces miren, entonces recuerden, tenemos días laborados, en este caso, por ejemplo, de Karen Calderón, días laborados, 30 días laboró todo el mes, y el salario básico es el mínimo. Entonces, salario días, recuerden que simplemente es igual, cualquier fórmula comenzamos con igual, damos clic en su salario y dividimos en 30 días del mes. Damos enter y ahí nos dice que la persona que gana el mínimo diariamente gana ¿cuánto? 30.333. 30.333. Y la persona que te gana 4 millones, ¿cuánto gana diario? Pues dividámoslo. Mirámoslo por acá, miren. Se 130. podría hacer. Pues ya lo hicimos, ya lo dividimos acá, ¿cierto? Solo que lo hicimos arrastrando y dice que es 133.333 pesos la persona que gana los 4 millones. Obviamente mirando si trabajo los 30 días, ¿cierto? Porque ya acá lo estamos, si por ejemplo estamos diciendo el que gana 1.500.000 gana 50.000 diario, falso, ¿cierto? Lo que pasa es que esta persona no trabajó todo el mes, sino solo 26 días, ¿cierto? Entonces, ya, acá es lo más sencillo, como algo que hemos hecho ya antes, es una multiplicación, ¿cierto? Si la persona gana diario 30.333, damos clic ahí, multiplicamos por los días que trabajo en el mes para saber cuánto es lo que le va a llegar, ¿cierto? Como la persona trabajó todo el mes, se gana el mínimo, pues le llega todo el mínimo completo, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de pasemos acá también, igual gana 30, gana lo mismo, gana el mínimo, pero trabajo solo 15 días, obviamente no le va a llegar completo, sino que le va a llegar la mitad, ¿cierto? Esto es la mitad de esto. Y en Excel ya sabemos que damos doble clic acá, o sea, nos paramos en la celda, nos paramos aquí, damos doble clic y se completa. Bueno, en este caso, como teníamos un huequito acá, se completó solo hasta acá. Ahora sí lo podemos hacer doble clic, o no, desde acá se completa completo. Pues toda la, ¿cierto? Toda la tablita, pues donde hay datos. Como él sabe que acá hay datos, entonces completa hasta acá y no hasta más abajo. ¿Cierto? Entonces era este cálculo simple, saber cuánto gana diario, estos datos se los podían inventar, cuánto trabajó la persona, cuántos días y cuántos del salario básico, ¿cierto? Acá miren que quedaron unos de salario alto, otros bajito, pero eso no lo inventamos, ¿cierto? Al que le tocó mucho, muy bueno, muy bueno. Listo, entonces ahí tenemos la tabla y con esto hicimos un gráfico que es muy simple, que yo les dije que lo íbamos a hacer automáticamente. ¿Cómo es automáticamente? Nosotros
Vamos a seleccionar los datos del nombre y vamos a seleccionar al mismo tiempo los datos del salario devengado en el mes. Pero ¿cómo hacemos para seleccionar acá y acá? Sabiendo que están, ¿cierto? Que hay unas columnas por acá intermedias. Entonces, cuando seleccionamos y volvemos a seleccionar acá, se nos deselecciona la primera. Entonces, simplemente seleccionamos, ponemos la tecla control y presionando la tecla control seleccionamos los siguientes y ahí nos queda esto. Que lo llamamos una selección discontinua, ¿cierto? Primera columna y cuarta columna. 2, 3, 4, y quinta columna, o sea, columna B y columna F. Y llamamos el gráfico diciendo insertar acá arriba, ¿cierto? La pestaña insertar. Y en este caso sabemos que necesitamos un gráfico de barras, de acá, de columnas o barras. Profe, qué pena. ¿Cómo Claro se que sí. seleccionan esas dos partes así que están tan separadas, porfa? Súper bien, claro. Eso, pregúntenme, porfa, para yo saber. Miren que yo les mostraba con el tecladito de acá. Vamos a usar la tecla control. Esta que está seleccionada, no. Esta que está acá. Perdón. Profesor, Hola, dime. yo hice todo eso de los gráficos, pero fallé en que hice con las dos barras, pero apliqué todo el del título. Eso, Miguel, hay que ver entonces qué fue lo que se te graficó. Pero pues, o sea, no es que sea un error. Entonces, muy bien que lo hiciste, pero entonces la idea es aclarar bien cómo debe ser. ¿Sí o qué? Don No, Carlos, sí, dime. tranquilo, hable, tranquilo. No, hágale, don Jairo, digo. Qué pena con usted. Yo también lo hice de todo el trabajo. Yo lo seleccioné todo y hice el gráfico de todo. Ah, ok. Entonces, seguramente es por eso o sea, recuerden que yo les decía. Ah, bueno, ¿quién me preguntó, creo que Adriana, ¿cierto? Ángela, profe. Perdón, Ángela, ok. Ángela, sí, entonces mira, para seleccionar las dos columnas separadas vamos a usar la tecla control. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar la primera, ¿cierto? Recuerda que no ponemos el encabezado, pues porque eso no es un dato, solamente la parte de los datos que son los nombres, con clic sostenido. Y ya en este punto presionamos control, lo mantenemos presionado y seleccionamos la siguiente columna. ¿Sí, okay? Ah, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Por ejemplo, si fuera esta y esta, también con control. Seleccionamos la primera, presionamos control y seleccionamos la segunda. Sí, ok. En este caso seleccionamos los nombres y vamos a saber o vamos a comparar esos nombres con cuántos recibieron en enero. Bueno, ya nos vamos a insertar. Decimos que vamos a insertar un gráfico de columnas o barras y tenemos diferentes opciones. Unos son tridimensionales, pero miren que básicamente esto es la tarea, ¿cierto? Ya lo otro es más estético. Digamos que lo vamos a poner acá, tridimensional, y ahí está la tarea. Esto es, ¿sí o qué? Nos está mostrando cuánto, las barritas nos muestran cuánto es el salario de cada persona. Miren que el más alto, si nos paramos en la barrita sin dar clic, nos dice incluso, pues aquí vemos que esto se acomoda casi hasta la rayita de 4 millones, ¿cierto? Pero si no estamos seguros, porque podría ser, por ejemplo, 3.950.000, ¿cierto? Miren que la rayita solamente muestra la de 3.500 y la de 4 millones. Entonces nos paramos en la barrita y ahí nos dice que el valor es 4 millones, ¿cierto? O sea, que esa es la barrita de quién. Abajo miramos, parece que fuera de Gladys Gómez y acá la miramos y es verdad, miren que Gladys Gómez es la persona que ganó 4 millones y hay alguien más que gana 4 millones, que es Natalia Hernández. Pero ¿por qué Natalia Hernández no alcanzó la misma barrita que Gladys Gómez? ¿Quién me dice? Trabajó buenos días, profe. Ajá, claro que sí. Porque Gladys Gómez trabajó Natalia solamente 25 días. Entonces, en realidad ya no se ganó 4 millones, sino, aquí vemos, Natalia Hernández se ganó 3.333.000. Listo. Entonces, eso era lo primero. Miren que a cada nombre le debe corresponder solamente una barrita. ¿Cuál sería el caso de pronto que me dice, por ejemplo, don Jairo? Es que seleccionó todos los datos así, todos completos. Que de pronto el caso que usted me dice.
Sí. No, que sí, es señor. seleccionar todos los datos completos y decirle, insérteme un gráfico de barras. Sí, señor. Yo no caí en cuenta que era solamente... Y aquí, bueno, lo que pasa es que estas son barras agrupadas. Cambiamos el tipo de gráfico. Digámosle que es de barras, pero normalitas. Vale, eliminamos este. De nuevo, insertar. Gráfico de columnas, y es este de acá. Miren que este es el caso, miren que les quedan dos barritas, pero es que yo les decía que en este caso, ¿qué estamos graficando? No sabemos. Este gráfico no tiene sentido porque, por ejemplo, ¿qué es la barrita anaranjada? Miren que yo selecciono ahí y me selecciona, yo selecciono las barritas naranjadas, incluso me selecciona dos de las columnas. Selecciono la amarilla y me selecciona dos de las columnas. Entonces, ¿qué significa la amarilla o qué significa la naranjada? No. Pues son gráficos, igual como uno le dice a Excel, digamos, le da la orden de que grafique, él grafica algo, ¿cierto? Pero es uno el que le tiene que dar el sentido. Entonces, miren que en este caso el gráfico no, pues no, yo no sabría qué quiere decir, algo así. Entonces es muy importante, miren, seleccionar primera. Profe, Sí, y dime. sabes yo qué pensé, porque a mí me quedó con con las dos barras, y cuando seleccionaba yo veía que uno me quedaba como en salario básico, no veía que se iluminaban más. Entonces pensé que una se refería a salario básico y la otra al Ujú. devengado. Entonces, inclusive las barritas las señalé con el mismo color que le coloqué a a la tabla pues que habíamos hecho. Ajá, Pero ajá. pensé, o sea, pensé que correspondían a esos valores y mira que sí, cuando muestras se seleccionan como varios. Ajá. Ah, no, pero eso está muy bien, o sea, por eso les decía que lo más importante es, no sé, pues sentarse a hacerlo. Pues ahí se da uno cuenta de eso, ¿cierto? Pues, si se hizo, digamos, algo que no tiene mucho sentido, pues se da cuenta que en realidad, miren, es que, pues que si uno le dice Excel, grafíqueme esto, él se vuelve loco porque usted no, pues normalmente los gráficos son, como de pronto lo recuerdan, X contra Y, ¿cierto? Dos variables, por ejemplo esta, el que estamos haciendo, ¿cierto? O podríamos hacer el salario básico, lo que pasa es que el salario básico, pues el salario básico es algo estándar, ¿cierto? La persona que gana el mínimo se gana el mínimo, en algún momento Don eh, Carlos, puede ser ascendido o algo así. Pero, ya voy un segundito. Entonces, miren, por ejemplo, yo podría hacer este gráfico, pero si selecciono dos columnas, él me está mostrando un gráfico que tiene sentido, es cuál es la persona que gana más. Y miren que acá sí no nos va a decir, nos va a diferenciar, digamos, a Natalia y a Gladys, no, nos dice que las dos ganan 4 millones, ¿cierto? Pasa que eso lo vemos aquí en la tabla también. ¿Cierto? Pero pues tiene sentido. En este caso lo que nos interesaba es cuánto es lo neto que gana cada persona, según los días trabajados. Te recuerden que solamente seleccionar las dos, decir insertar, gráfico de columnas y ahí se tiene el gráfico. Esa es la tarea. Ya el otro es estético, que es, perdón. Lo otro era estético. Era simplemente coger ese grafiquito y decirle que esto tiene un título, que ese título es lo mismo que dice acá, digamos salarios de enero, copiar, se puede pegar o se puede escribir, incluso no, bueno, salarios de enero, ¿cierto? Yo les ponía como salarios de enero, compañía S.A., algo así. Y así, y ya por ejemplo, pues no sé, los nombres, que no quedaran así porque pronto no se entiende qué nombrecito corresponde a qué barrita, entonces se le da ancho. Y en algún momento se acomodan de esta manera, ¿cierto? Entonces ahí sí vemos cuál es cuál. Los colores se seleccionan y yo les decía, miren que acá las pestañas que tenemos son inicio, insertar, disposición, hasta la pestaña ayuda. Pero cuando seleccionamos el gráfico nos aparecen dos nuevas pestañas que son para darle edición al gráfico. La pestaña diseño del gráfico y la pestaña formato. Incluso son en color verdecito. Si yo me paro en diseño del gráfico, acá me ofrece diferentes diseños.
Miren, por ejemplo, que yo quiero que sea negrito. Le doy clic y simplemente me cambia el diseño, pero sin cambiarme la información, ¿cierto? Ya, bueno, acá se le pueden poner o quitar elementos. Eso lo vamos a hacer hoy. Miren, por ejemplo, también lo podemos hacer por acá o lo podemos hacer por acá. Normalmente en estos programas muchas veces hay diferentes formas de hacer lo mismo, digamos, ¿cierto? Entonces acá lo tenemos práctico, ¿cierto? Junto al gráfico, porque digamos que estamos, por ejemplo, no en la pestaña diseño del gráfico, sino en disposición de página. Entonces no nos toca ir primero a la pestaña, sino que simplemente le damos acá, o sea, seleccionamos el gráfico, le damos acá y le decimos, colóqueme, miren que por ejemplo acá no tiene título, ¿qué significan estos valores? Pues nosotros que ya sabemos, sabemos que son el rango de salarios, pero si le vamos a enviar esto a alguien como, digamos que como un informe, ¿cierto? La persona no espera que uno le bote estos números así, sino que le ponga un título a eso. Entonces vamos a títulos del eje y le decimos que ese es el, miren, podemos colocar solamente el vertical o el horizontal o bien los dos. Por ejemplo, no quiero este de los nombres, este título, entonces le quito el horizontal quitándole el check o el chulito, ¿cierto? Miren que ahí no se ve. Si lo pongo, ahí está el título. Y obviamente no debe decir título del eje, sino que tiene que decir algo lógico. Entonces eso se deja seleccionar como cualquier texto. Le damos, yo le doy 3 veces clic y se selecciona, bueno, 1, 2, 3. Bueno, o simplemente se le da clic y se borra con la teclita de borrar. Y se coloca que ese es el rango. Salarios. Y aquí serían los empleados de la compañía. Si alguien quiere decir trabajadores o personas que devengan salario, pues no sé, también se vale, ¿cierto? Y ya, lo otro es también estético. Miren, por ejemplo, estas rayitas de atrás se llaman líneas de cuadrículas. Si a mí no me interesa tener las rayitas de atrás, yo le quito el check y desaparecen, ¿cierto? Me parece que se ve más limpio así. Ya sabemos que solamente compararse en la barrita nos dice que exactamente ganó 4 millones Gladys Gómez o Alba ganó 1.500.000. Que le queremos dar otro color porque eso está muy aburrido, entonces le podemos dar, seleccionamos el gráfico, nos vamos al formato y le decimos relleno de la forma, se refiere a todo el cuadro, relleno de este cuadro. ¿De qué color nos gusta? Blanco, listo, blanco. Pero entonces ya no se ven los datos. Entonces se seleccionan y en inicio, como si fuera como otro texto cualquiera, le podemos dar color, negrita, lo mismo color y negrita. Por acá los nombres se seleccionan, color de letra, negrita. Y el título lo mismo, color, negrita, ya tiene la negrita. Y a este de acá lo podemos colocar incluso, puede ser de otro color, puede ser más grande, le damos tamaño. Y que le queremos cambiar, digamos, todo el tipo de letra a este gráfico. Entonces seleccionamos todo el gráfico, así desde acá con un solo clic, y le decimos que nos interesa otro tipo de letra. Puede ser, por ejemplo, bueno, en este caso me doy cuenta que vuelve y nos cambia el color. Pero no importa, eso es rápido. Miren, ahí le puse otro estilo de letra. Y de nuevo ya voy, solamente seleccionarlos. Que sean negritos. Lo está poniendo grises, ¿cierto? Como el mismo color de arriba. Y esta, por ejemplo, si no quiero incrementar más el tamaño del gráfico, lo que puedo hacer es quitarle un poquito de tamaño a esa letra. Algo así, ¿cierto? Algo que le falta, por ejemplo, a este gráfico es saber pues, qué representan las barritas. Eso se llama etiquetas. No. Tablas de datos, tampoco, leyenda, se llama leyenda. Y aquí ya la puso, lo que pasa es que no se alcanza a ver bien, pongámosle el color. Es decirle que esto no se llama series 1, sino que esto se llama... desde acá no se deja editar, miren.
Esto no se debería decir llamar series 1, sino que se debería llamar como salario enero, ¿cierto? Salario enero. Cada una de las barritas azules, que es lo que representa el cuadrito, es el salario de enero de cada persona, ¿cierto? Quitémoselo mientras tanto y ahorita les muestro cómo se pone. Entonces, esto era la tarea. Si le queremos poner color a las barritas, se seleccionan y acá en formato le decimos relleno de esta forma y le colocamos el color que queramos. Un color rojo. Ahí está. Ahí sí se solucionaron las dudas, don Jairo. No, don Carlos, yo tengo el trabajo malo. No, pues no me preocupe. O sea, tendría que seleccionar el personal, o sea, los empleados, y el último el sueldo, y a veces el que hay que graficar. Sí, claro que sí, porque ¿qué dice acá? Eso es lo que les decía. Son dos variables. Las variables, ¿cuáles son? Digamos, en la vertical tenemos los salarios y en la horizontal tenemos los empleados. ¿Y qué fue lo que seleccionamos de la tabla? Lo mismo. En principio seleccionamos los empleados, que son los que van a quedar aquí horizontalmente, y con control seleccionamos los salarios devengados, que son en realidad las barritas, ¿cierto? Porque los que representan estos salarios devengados son las barritas, pero acá nos hace un rango para poder acomodar esas barritas desde el salario mínimo, miren, 500.000, miren que por ejemplo nosotros no tenemos a nadie de 500.000, el que menos ganó fue 515.000, pero él coloca un rango, o sea, coloca un número mínimo, o sea, menor a todos los que tenemos acá y uno como mínimo igual al mayor que tenemos acá, que en este caso es 4 millones. Si, por ejemplo, yo le pongo a esta persona más salario, miren que ahí mismo va a cambiar, como el gráfico queda automatizado, entonces ya digamos que Gladys no va a ganar 4, sino que va a ganar 6 millones. Ahí mismo va a cambiar el gráfico, miren. 6 millones, vean, acá me incrementó el rango hasta 6 millones porque ya necesita graficar más valor, ¿cierto? Y me incrementó, obviamente, que Gladys gana 6 millones, miren que acá dice. Queda todo automatizado, pero si yo digo, bueno, son 6 millones, pero entonces no trabajó todos los días, trabajó solamente, en vez de 30, trabajó 5 días. Ahí mismo se volvió y se organizó. Miren que ya Gladys, ya tienes una barrita pequeñita de 1 millón. Sí, yo lo hice mal, me quedó la doble columnita. No, pues no hay ningún problema. La idea es que a partir de esto lo puedan volver a hacer. Sí, ok. Lo hagan ya sabiendo pues que se hace de esta manera, seleccionando solo 2 columnas, que son las que queremos graficar. Entonces. Sí, profe, yo selecciono el cuadro. Todo el cuadro, bueno, pues no hay ningún problema, no se preocupen por eso. Antes es bueno, o sea, si ustedes no hubieran hecho, digamos, la tarea, yo no me hubiera dado cuenta que tienen ese error, ¿sí o qué? Hubiéramos pasado eso por alto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer luego, miren, yo les había puesto este taller, este es un poquito, digamos, más complejo. Acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos una comparación, miren que ya dice total devengado trimestre. ¿Cuál es el primer trimestre del año? Enero, febrero y marzo. Enero, febrero y marzo. Muy bien. Enero, febrero y marzo. Excelente. Entonces, tenemos, miren, yo lo que hice fue una cosa muy simple y es vuelvo y copio este cuadro. Este cuadro es el de enero, el mismo que ya teníamos. Entonces, digamos, si yo estoy en enero, bueno, entonces, no sé si, es que no sé, miren, por acá tengo uno que es solamente el bimestre, en este caso es enero y febrero. Acá sí tienen que aparecer 2 barritas, como les mostraba ahorita, ¿cierto? Y en el otro ya tenemos es un trimestre. Vamos a hacer el ejemplo de del bimestral, o sea, 2 cuadritos. Entonces, simplemente uno copia, miren, yo ahí sí selecciono todo el cuadro, clic derecho y le digo copiar, y me paro por acá, y le digo que me pegue ese cuadro. Me lo pega estrechito, yo vuelvo y corrijo el ancho de columnas. Acuérdense que simplemente es pararse entre las columnas y darle doble clic. Y se acomoda exactamente al ancho que necesita para mostrar todos los datos.
¿cierto? Por ejemplo, acá los que aparecen como numeritos no es que se dañaron, no pasó nada, simplemente son cantidades grandes que no le caben a Excel en la columna. Entonces él nos dice, acá hay un error, pues acá no le puedo mostrar el número porque no me cabe, amplíe la columna para podérselo mostrar. Entonces yo le doy doble clic y ahí sí me lo muestra, que ya caben, ¿cierto? Lo mismo acá. Todos estos no son errores, sino que, bueno, sí es un error, pero que me dice que no me puede mostrar el dato por el tamaño de columna. Doble clic y ahí los muestra. Entonces, ¿qué tenemos? Dos copias de lo mismo, salario de enero y salario de enero, ¿cierto? No tiene sentido pues ir a comparar. ¿Qué pasaría si yo comparo esos dos? Me va a mostrar, vamos a hacerlo, pues todo eso se puede hacer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué les decía que se complica un poquito? Espérenme, qué pena un segundito. Hola, qué pena. Bueno, entonces, ¿por qué les decía que se complica un poquito? Es porque acuérdense que esto lo hicimos como de manera automática. La idea con esto es para poder comparar 2 meses, como se ve acá, es hacer los gráficos de manera manual, ¿cierto? Entonces hay una tablita que para muchas personas muchas veces en Excel como que les da pereza o algo así, se pareciera complicada y en realidad no lo es simple. ¿Cómo se utiliza entonces en este caso? Bueno, vamos a eliminar este gráfico. Entonces, lo primero que uno hace es sacar las dos tablitas y en el caso de tener el trimestral, pues la copia 2 veces, ¿cierto? Y ya tiene 3 tablitas. Este se llama salarios de enero, este no se puede llamar así. Bueno, sí, vamos a hacer la comparación, sí son iguales. Entonces, en principio vamos a, sin seleccionar ningún dato, vamos a insertar un gráfico. Vamos a insertar. ¿Qué creen que me va a graficar? Si yo no he seleccionado ningún dato, ¿qué podría graficar? No grafica Nada, nada. pues, No grafica nada. No hay Yo ya hice el ejercicio y no me daba, y era que no había seleccionado. Sí, incluso creo que Cecilia también me decía eso. Como profe, yo inserto el gráfico y no me sale nada. Y después me dijo, no, lo que pasa es que yo no había seleccionado datos. Y claro, A mí me pasó también. ¿Cómo? A mí me pasó, yo le boté corriente como 5 minutos y yo, pero ¿qué pasa? Cuando caí en cuenta que era que no había seleccionado. Y mira que en este caso se empieza así, se empieza insertando un gráfico vacío, digamos de barras, y que inserta nada, ¿cierto? Así me lo insertaba a mí. Un cuadro vacío, ¿sí o qué? Uh-huh. Y a partir de esto vamos a comenzar. Entonces, tenemos un gráfico, es un gráfico aunque no muestra nada, y vamos a ir entonces, recuerden que estas pestañas, diseño y formato, solo aparecen cuando seleccionamos el gráfico, que le demos los punticos acá. Si yo me paro por fuera, desaparece, ¿cierto? Sabes que yo tengo un problema, don Carlos, Sí. ¿sabes en qué? Ajá. En el manejo de esos cuadritos, hombre, como que me ocupa toda la pantalla y me pego una enredada con eso. Bueno, entonces hay que enseñarse a trabajar. O sea, normalmente tenemos como que si hacemos un cuadrito muy pequeñito, nos cabe acá el cuadro y acá nos cabe el gráfico, ¿cierto? Pero ya más adelante tenemos que aprender a trabajar que no podamos ver todo al mismo tiempo. Vamos a tener que estar, mira, por ejemplo, esto que yo tenía por aquí. Si usted mira lo que yo le envío a usted, se da cuenta que... Miren, por ejemplo, estas cosas, entonces le toca a uno estarse moviendo y viene por acá a hacer la fórmula, por ejemplo, por acá, hace una fórmula por acá y le toca regresar para seleccionar por acá datos, bueno, etcétera, ¿cierto? Entonces uno ya no le va a poder caber, pues porque por más que usted le quite el zoom, lo puede ver, pero ya no ve lo que hay ahí, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. Toca estarse moviendo. Entonces, por ejemplo, acá don Jairo, la idea no es trabajar acá encima del cuadro, porque entonces uno no ve, sino trabajar el gráfico acá abajo puede ser, ¿cierto? Poniendo acá el cuadrito.
Pero entonces, bueno, se selecciona y acá aparecen diseño y formato, y entonces nos vamos a ir a esto le deben poner bastante cuidado. Nos vamos a diseño del gráfico y vamos a ir acá, a esta herramienta que se llama seleccionar datos. Se nos abre este cuadrito. Ese cuadrito es el que les digo que a mucha gente le da mucha pereza, le da como estrés, de pronto porque no se han tomado pues el trabajo de aprenderlo a manejar, ¿cierto? Pero no es algo raro. Entonces, ¿qué es importante del gráfico? Perdón, del cuadro. Este cuadrito de acá y este de acá. Seguramente el otro también, pero por ejemplo acá rango de datos del gráfico normalmente no lo utilizo, ¿cierto? Bueno, vamos a ver después seguramente para qué sirve, pero en el momento entonces simplemente tenemos un cuadro vacío, ¿cierto? Un gráfico vacío y tenemos este cuadro de acá que lo llamamos dando en diseño del gráfico y en seleccionar datos. Acá, seleccionar datos. Entonces, ¿qué datos vamos a seleccionar? Entonces acá, miren que acá nos da una opción de agregar, nos dice entradas de leyenda. Cuando damos clic ahí, se nos abre este otro cuadrito. Acá nos muestra una cosa que no tiene sentido, ¿cierto? Todavía no le hemos puesto acá qué es lo que debe ir. Nos dice nombre de la serie. Esto en realidad sería el nombre de todo el gráfico, creo. Vamos a darle, por ejemplo, que aquí se llame salarios de enero. Entonces, miren que no es lo mismo, no escribimos ni aparece la letra que dice salarios de enero, sino que aparece como la fórmula, ¿cierto? Estamos llamando esa celda que dice salarios de enero. Y aquí en los valores siempre vamos a eliminar este numerito que aparece, lo borramos y vamos a seleccionar los valores que nos interesan. En este caso nos interesan los devengados de enero. Los devengados de enero. Y le decimos aceptar. ¿Se les parece el gráfico al que teníamos ahorita? Sí, profe. Sí, se parece, ¿cierto? Ajá. Se parece, pero entonces, por ejemplo, no nos aparecen los nombres, sino que nos aparecen unos números, ¿cierto? Esos nombres se deben editar en este ladito de acá. Ya aquí pusimos que esto era, pero miren, por ejemplo, este gráfico sí tiene este nombre, sí, ¿cierto? Por el momento solamente estamos graficando los salarios de enero, entonces está bien que acá arriba diga salarios de enero, que fue lo que pusimos acá. Miren que le dijimos agregar y pusimos acá, a ver, yo me devuelvo. Entonces acá se puede quitar, por ejemplo, si no nos interesa eso que acabamos de colocar, le ponemos el check y le decimos quitar. Ya otra vez está vacío, ¿cierto? Para volverlo a hacer. Entonces, le decimos agregar y donde dice nombre de la serie vamos a colocar el nombre, en este caso, del gráfico que vamos a poner, salarios de enero, y aquí en los valores borramos esto y colocamos los salarios de vengados de enero. ¿Sí o qué? Le decimos aceptar y acá tenemos un gráfico muy similar al que habíamos hecho, pero que no me tiene los nombres, sino que me tiene unos numeritos. Entonces, esos los editamos al lado de acá. Entonces, le decimos editar y para que no nos queden los números, nos dice cuál es el rango de rótulos o de nombrecitos, digamos. Es este de acá, son los nombrecitos. Miren que inmediatamente me los trae acá. ¿Sí ven? Ya lo estamos haciendo como por fórmulas, no automático, sino manual, le vamos diciendo qué es lo que queremos en cada parte del gráfico. Le decimos aceptar, y ahí tenemos el gráfico que teníamos ahorita, ¿cierto? Lo mismo, hay que ampliarlo, que queremos que los nombres aparezcan, pues horizontalmente, le quitamos tamaño o ponemos más grande el gráfico. Y ahí está. ¿Cuánto gana Natalia? Gana 3 millones, ¿no? Bueno, algo importante acá es que miren que estos números ahorita nos aparecían con los miles, ¿cierto? Con los miles. Acá no vemos bien si estos 35 millones o 3 millones 500, bueno. Se selecciona y volvemos allí al seleccionar datos. Bueno, ahí se me olvidó cómo se ponen desde acá, pero lo podemos hacer también, creo, por acá en inicio. No nos deja de esta manera. No me acuerdo cómo se colocan acá, es desde acá mismo, pero bueno, les quedo viendo ese pequeño dato. Es que es. Bueno, listo. Ahí está en todo caso el gráfico. Y
Ahora yo miro qué ha pasado en los otros de por acá. Acá sí estaban bien. Bueno. Y de nuevo, entonces vamos a seleccionar digamos que esto le vamos a poner un colorcito. Entonces recuerden que en formato relleno le ponemos el rojo, digamos que teníamos ahorita. Y vamos a comparar entonces con los salarios de febrero, ¿cierto? Ah, bueno, no, con los otros salarios de enero hasta el momento. Salarios de enero. Entonces seleccionamos de nuevo nuestro gráfico. Vamos de nuevo allá a ese cuadro que es seleccionar datos y le vamos a decir que vamos a agregar una nueva serie, ¿cierto? Nos dice, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama esta nueva serie? Se llama igual, salarios de enero, ¿cierto? Y los valores de esta son estos de acá. Corramos esto para mirar que sí están bien. No, los voy a poner. Ahí están, ¿cierto? Son los otros salarios de enero. Le decimos aceptar y acá podríamos de nuevo editar y colocar los nombres, pero son los mismos nombres, ¿cierto? Aceptar y aceptar. Y ahí tenemos el gráfico. Acá se nos desapareció el título. Le decimos que queremos poner el título del gráfico. Y esto sería como salarios enero versus salarios enero. Pues eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Estamos graficando dos veces lo mismo. Y ya. Podríamos llamar acá sí podemos llamar entonces las series, que son las leyendas. Y miren que ya ahí nos identifica, ya como son dos. O sea, lo que pasa es que en la otra gráfica teníamos solamente unas barritas de un color, entonces, pues digamos que no tenía mucho sentido comparar cuál es cuál. En este caso de salarios de enero y salarios de enero. Sí, ¿qué? ¿Cómo se ve eso? ¿Enredado o qué más o menos? Se ve más o menos enredado. Complicaditos, don Carlos Andrés. Miren que acá Yo ya se creo, corriendo, profe, que, estamos buscando. Que era que profe, aparecieron ¿sabes los qué? números. Sí, dime. Como varios tuvimos pues como el error en el gráfico anterior, yo creo que por eso es que estábamos como un poquito complicados en eso. Ah, Pero ya pues como lo estás explicando, yo por lo menos estoy corrigiéndolo mientras lo estás explicando y ah. ahí como que me está dando, pero sí está un poquito, profe, complicado cuando uno, yo no sé. Bueno, pero miren, acá incluso creo que se enreda más porque estamos graficando dos veces lo mismo. Vamos a eliminarlo. Entonces, vean, más bien lo que podemos hacer y dejar como, miren, bueno, lo que yo les tenía como trabajo era esto. Decía por acá. Dice gráficos estadísticos 2, gráficos manuales. A partir de la tabla creada en la clase anterior, copie el mismo formato y límpielo para calcular de la misma manera los salarios devengados del mes de febrero y de marzo, ¿cierto? Podría ser bien solamente de febrero, ¿cierto? Digamos. Dice gráfico, teniendo las tablas creadas, realice un gráfico comparativo trimestral donde se muestre el cambio trimestral en el salario devengado por trabajador. Eso ya se ve, o sea, miren, era este de acá, que yo tenía por acá. Acá se alcanza a ver que ya no son dos barritas, sino tres, ¿cierto? Es enero, febrero y marzo, como dice acá, el salario es enero, salario es febrero, salario es marzo. Y se muestra el cambio, ¿cierto? Porque estamos viendo la diferencia en las barritas. Entonces, sí, esta persona ganó 4 millones en los 2 primeros meses y en el tercero ganó 5 millones. ¿Cierto? Ahí se ve el cambio. Nos dice también, en el caso en el que ponga, o sea, como grafique, el caso en el que un trabajador despedido para el tercer mes no reciba salario, ¿cierto? Si lo despiden, pues no recibe salario. Entonces, miren que yo lo único que hice por acá fue que en el tercer mes le quité, dije que Blanca González fue despedida. Entonces, simplemente le borré los datos y acuérdense que esto está automatizado. Si yo borro los números de acá, por ejemplo, vamos a hacer el caso con Miguel. Digamos que Miguel, miren que Miguel tiene 3 barritas, ¿cierto?
sea, recibió salario en enero, febrero y marzo, pero digamos que vamos a echar a Miguel en marzo, entonces le vamos a borrar solamente con borrarle acá el salario, miren, si yo le borro el salario, ya Miguel no tiene barrita de marzo, ¿cierto? Entonces ya yo lo que hice con Blanca fue que yo la puse rojita, la puse roja, y dije que quedó despedido y arrastré. Entonces este era el caso en el que un empleado trabajó los 2 primeros meses, Miguel, en febrero recibió 1.250.000, en enero recibió 1.500.000 porque trabajó el mes completo, en cambio acá trabajó solo 25 días, pero para el tercer mes lo echaron y no recibió salario. Profe, Sí, dime, vea que del mismo caso de Blanca González no tiene barra verde. Sí, dime. hazme un favor, no sé qué piensan los compañeros. ¿Qué tal si hacemos ese ejercicio con los 3 meses, pero así completo, que nos quede la gráfica completa, para ver si le cogemos más bien, pues en el caso mío, si le cojo más bien la información de todo? Claro que sí, vamos a hacer. No sé si los compañeros estarán de acuerdo, ¿no? Pero eso es lo que yo iba a hacer, es que, o sea, lo voy a hacer con 2 meses, para no complicarlos tanto, porque es lo mismo, o sea, si usted sabe hacer el de enero versus febrero, sabe hacer el de todos los meses del año, solamente que es más larguito, ¿cierto? Pero es como repetir, algo así. Pero no, les estaba mostrando pues como cuál era el objetivo, ¿cierto? Dice, el caso en el que 2 de los trabajadores incrementen su salario mensual 1.000.000 de pesos. Entonces, por ejemplo, ahí lo que hicimos fue, en este caso, fue con Ana, las que están en verde, con Lina Araque, que ganaba 1.500.000 hasta febrero y aumentó 1.000.000 para marzo. Miren que ya no gana 1.500.000, sino 2.500.000. Y con Ana Triana, que ganaba 4 millones y ya para marzo gana 5 millones. Entonces, miren que es, por ejemplo, Ana Triana dice acá, el caso en el que 2 de los trabajadores, ya les mostré cuáles 2 mujeres fueron las que ganaron, pues se incrementaron 1.000.000 más para el tercer mes y trabajan los mismos días del mes anterior. O sea, lo que quería mostrar era esto, mire, aquí gana, por ejemplo, Ana Triana siempre trabajó completo. Acá trabajó los 30 días, los 30 días y los 30 días. Pero como acá se le aumentó 1.000.000, entonces por eso le aparece la barra más grande. Acá son 2 barritas iguales y esta es más alta porque acá ganó 5 millones, acá 4 millones, 4 millones. Bueno, cierto. Y decía, modifique el gráfico asegurándose de que tenga el título del gráfico, ¿cierto? Arriba, pues donde diga total de vengado, que tenga los títulos de los ejes. Ya sabemos que todo eso se hace aquí en el más, ¿cierto? Títulos de los ejes, títulos del gráfico, estos de aquí. Y que tenga también leyenda, la leyenda es que aparezca esto acá, ¿cierto? Que significa acá colorcito. Que inserte el gráfico, no. Las líneas de cuadrícula, que tenga líneas de cuadrícula, estas de atrás. Recuerden que yo las puedo quitar acá. Ahí queda limpio. Pero que le pongamos líneas de cuadrícula y que todos los textos y números tengan el mismo tipo de letra, que fue lo que hicimos ahorita. Selecciona todo y vamos acá y le ponemos el tipo de letra. Ahí queda. Bueno, ¿cierto? ¿A quién le parece como, digamos, entendible hasta ahí, hasta acá? Algunos de pronto lo ven fácil hasta acá. Entonces, profe, yo ya acá organizándolo, como te digo, pues practicando, es que uno lo va entendiendo mejor. Claro que sí. Ya organicé el primero y estoy intentando como hacer esto y si es más fácil. Ajá. Bueno, no, entonces miren, entonces más bien cambiemos la tarea, eso es lo que vamos a hacer hace 8 días, vamos a hacer esta de acá, listo, que solamente compara 2 meses. Y lo vamos a hacer desde acá, ¿cierto? Acuérdense, vamos a volver a empezar a hacer. Bueno, ya miramos cómo se copiaba, ¿cierto? Simplemente seleccionamos todo el cuadro, le dijimos copiar y nos paramos acá y le dijimos, pégueme el cuadro. ¿Quiere reemplazar? Sí.
ahí se pegó el cuadro. Si les quedan las columnas estrechas de este tipo, pues las amplían, ¿cierto? Recuerden que si son números, a veces les aparecen todos estos numeritos porque no cabe el valor, doble clic y se amplía, y listo. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ya no vamos a graficar salarios de enero, sino salarios de enero acá y acá de febrero. Listo. Si queremos de pronto darle otro estilo, miren que podemos, por ejemplo, seleccionar con control, seleccionamos acá y con control el otro para que vamos cambiando de una vez. Aquí queremos utilizar otros colores, por ejemplo, estos de aquí, que estos de aquí sean amarillos, por ejemplo. Así verdecitos. Listo. Ahí está. Ya es otro el cuadro que tenemos, ¿cierto? Incluso, bueno, podríamos borrar algunos de las personas o poner una nueva persona, digamos, que llegue a trabajar, ¿cierto? Bueno, pero no lo compliquemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, borremos esto de acá y vamos a cambiar algunos datos. Entonces, por ejemplo, Karen Calderón había trabajado 30 días en enero, entonces pongamos que esta ya no va a trabajar sino 25, que Natalia va a trabajar los 30, que Blanca solamente 15 días, aleatoriamente. Sí, dime. Profe, yo lo que hice fue que no lo pegué normal, sino que lo pegué como fórmulas. Y lo único que hice fue que le modifiqué los días laborados y ya automáticamente él me cambiaba el salario de vengado. Súper bien. ¿Quién me está hablando, Milena? Milena. Ah, sí, no, súper bien. Sí, habría formas diferentes de pegarlo y incluso mira que no, pues yo lo puedo pegar como datos, por ejemplo, mira, si yo selecciono todo esto, lo copio, tú lo pegaste con pegado especial como fórmulas, ¿cierto? Sí, Por sí. aquí, fórmulas. Muy bien, yo lo podría pegar, por ejemplo, también como valores o simplemente pues para no enredar a los otros, aquí como valores. Y ya esto quedó bien con las... no, como valores no me conservo las fórmulas muy bien. Entonces, por eso fue que lo pegaste como fórmula, ¿cierto? Sí. Ajá. O yo simplemente podría... Vamos a ver, yo qué pasa así. Ahí estaríamos volviéndolo a empezar a hacer. Algo así. Bueno, sería seleccionar el cuadro, copiar, y lo podríamos acá pegar así normalito. Y mira que aquí se trae incluso las fórmulas. Si lo pegamos normalito, también se traen las fórmulas. ¿Cierto? Más que era como para que recuerden también cómo se calculan estos dos, si alguno todavía tiene dificultad. ¿Sí me hago entender? Pero acá solamente diría, miren, como tiene las fórmulas, no, este ya no es 30 días, sino 15, y él va calculando, ¿cierto? Ya Gladys no es 5 días, sino que es 25 días, digamos. 25 días. Viendo obviamente que 30 es el máximo. Alba, 15 días. ¿Y Miguel? ¿A dónde está Miguel? Miguel no está en este cuadro. Pongamos a Miguel. Digamos que Jamie ya no va a ser Jamie, sino Miguel. Por acá está Jamie. Listo. Es que este es Miguel. Entonces ya tenemos acá, esto ya no se llama enero, sino febrero. Y acá no se llama de vengado enero, sino de vengado febrero. Ya tenemos dos cosas que comparar. Miren que los valores son diferentes. Algunos son iguales, otros son diferentes. Y esto es lo que vamos a comparar. Estos dos momentos, digamos. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer el gráfico? Acá ya tienen que poner, entonces, por favor, bastante atención. Simplemente recuerden que vamos a insertar un gráfico que no tiene todavía nada, pues, datos seleccionados, ¿cierto? Digamos que vamos a poner este. Lo corremos para abajo, como decía don Jairo, así no se vea todo. Tenemos que estar subiendo y bajando. Eso no tiene, pues, como
ningún lío. Si usan el scroll del mouse es mejor, para no tener que ir allá a las flechitas, entonces con la ruedita del mouse sube uno y baja fácil, ¿cierto? Listo, y vamos a empezar a ponerle los datos, entonces nos vamos a ir a, seleccionamos el grafiquito, así no tenga nada, y nos vamos a diseño del gráfico, seleccionar datos, listo. Recuerden, vamos a agregar una primera serie, o los datos, pues digamos en este caso de enero, entonces vamos a decir que este nombre es salarios enero, y en los valores borramos este numerito que trae acá por defecto, y seleccionamos los salarios de enero. Recuerden que acá lo teníamos hasta ahorita, le decimos aceptar, y estos numeritos, que son las etiquetas, o cierto, cómo se llama cada uno en este caso de las personas que ganaron estos salarios, entonces vamos a decirle editar, y como tenemos un rango de personas, vamos a seleccionar desde el primero hasta el último, y le decimos aceptar, y ahí ya se organizó. Listo. Hasta acá tenemos los salarios de enero. Vamos a ponerle un poquito más grande para que sea más didáctico esto. Vamos a ponerle un colorcito. Recuerden que solamente es seleccionar una barrita y se seleccionan todas. Nos vamos al formato y le decimos relleno. Si no nos gusta ningún color de esos, escogemos aquí en más colores de relleno. Pues hay muchas opciones, ¿cierto? Vamos a escoger un colorcito bien llamativo. Puede ser como un rosado. Bueno, o este acá. Un rojo, naranja, no sé. O cambiémoslo, que ya siempre estamos usando el mismo. Entonces, pongamos un verdecito así como este menta, algo así. Listo. Ahí tenemos salarios de enero. Hasta el momento estos son los salarios de enero. Está bien, estos números no me convencen, pero... bueno, no recuerdo cómo es. Pero bueno, enseguida se organizan. Y vamos a traer entonces la comparación. Hasta acá tenemos solamente graficados estos datos con estos de acá, ¿cierto? Como lo hicimos para este ejercicio que ustedes ya hicieron y que lo van a corregir pues a los que no les dio bien. Y ahora vamos a traer los de febrero. Entonces, los de febrero, ¿cómo los llamamos? Seleccionamos el cuadro del gráfico, Nos volvemos de nuevo allá a seleccionar datos y le vamos a decir que nos traiga otra nueva serie, otros nuevos datos. Agregar. ¿Cómo le llaman estos? Se llaman salarios de febrero. Y acá borramos el numerito y traemos ya no estos, sino los de febrero. ¿Cierto? Le decimos aceptar. Y de nuevo los nombrecitos le decimos editar. Y ponemos los nombrecitos de febrero. Acá habría que ponerlos. En este caso tenemos exactamente los mismos nombres. Pero si yo, por ejemplo, lo que les digo en un ejercicio, bueno, despidieron a Nakano y despidieron a Luz Ramírez. Entonces, ya hay que seleccionar exactamente los de febrero porque acá no van a aparecer esas dos personas, ¿cierto? Aceptar. Y aceptar otra vez. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ese gráfico comparativo. Muchas de las personas tienen dos barritas iguales, como por ejemplo Ana, como Blanca, como Natalia Hernández, porque estas personas no tuvieron ningún cambio. Si miramos a Natalia Hernández, gana 4 millones de salario básico, pero en realidad alcanzó 3.333.000 porque trabajó 25 días, y aquí en el otro mes también casualmente trabajó los mismos 25 días y por eso recibió el mismo valor. Si le decimos acá, miren a Natalia Hernández que está por acá, si le decimos que acá ya no va a trabajar los 25, sino ya los 30 normales, le damos Enter y miren que inmediatamente se modificó acá, ¿cierto? Que ese naranjado no me gusta, selecciono una de las naranjadas, que hace que se seleccionen todas las naranjadas, me voy al formato, y al relleno le pongo otro colorcito. El que me guste, puede ser incluso negro. Uy, no, eso se me fue. O en más colores encuentro otro, ese es un verde, puede ser otro verde más oscuro. Ahí los tenemos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esto de acá. Pero vamos a tener esto. Yo enseguida les mando este par de diapositivas. Pero bueno, no todo esto, sino simplemente esto que dice acá. Modifique el gráfico asegurándose de tener
Título del gráfico. Este tiene título del gráfico. No lo tiene don Carlos. No tiene, ¿cierto? Entonces hay que ponérselo. ¿Cómo se pone? Se selecciona el gráfico y vamos a este más. Y le decimos que nos ponga el título del gráfico. Mírenlo acá, se le pone el check y ya no lo pone. Ya para modificarlo, simplemente acá borramos ese nombre que trae por defecto y ponemos uno que tenga más sentido. Entonces, por ejemplo, salarios. Enero y febrero. ¿Sí? Primer bimestre o bimestral, bueno, o enero, febrero. Enero, un guión al piso, febrero, compañía S.A. Con tilde. Sí. Listo, ya tienen entonces ese título. Y luego nos dice, sí. Escritura siempre en mayúscula o mejor en minúscula. A mí en Excel me gusta mucho manejar mayúsculas como para evitar que tenga mayúsculas, minúsculas, que debe ir en mayúscula y que en minúscula. Lo que pasa es que yo me fijo mucho también en lo que nos dice el lenguaje no verbal cuando uno escribe con mayúsculas todo, ¿cierto? Entonces, ¿Qué es que como un regaño o qué? Se está regañando. No, pero no sé. No, le pregunto a usted con todo respeto, sino que como uno miraba eso, entonces dice, ¿se podrá, no se podrá o qué? No, eso está muy bien, sino que lo que pienso es como que de pronto eso, pues no sé, de pronto acá con unas exclamaciones, si tuviera por acá exclamaciones, ese ya parecería un regaño. Pero no, pues en este caso no, mira que es más por practicidad, como por ejemplo, yo normalmente estos los puse, por ejemplo, en mayúscula inicial, ¿cierto? Pero normalmente yo estos nombres los pongo siempre en mayúscula sostenida todo, porque es medio, o sea, es como, por ejemplo, que acá me quedó en mayúscula y minúscula, que acá me quedó en mayúscula inicial, o sea, hay como muchas opciones. En cambio, cuando uno siempre mantiene el bloc activado, todo le queda igual, entonces no tiene como tanto problema. Si bloquea la mayúscula y todo lo escribe así, entonces. Todo queda en mayúscula, sí. No sé, pero ya hay personas, incluso pues en otro curso de Excel intermedio, alguien me decía, no, es que a mí no me gustan las mayúsculas, a mí eso no me gusta cómo se ve. Bueno, pues o sea, en Excel no le va a poner ningún problema, ya es usted el que tiene que estar pendiente pues de que si acá están los nombres en mayúscula inicial, acá también deberían estar en mayúscula inicial y no acá en mayúscula sostenida, porque ya eso se ve feo, ¿cierto? Pues como que no tiene mucha presentación o algo así. Por ejemplo, yo creo que yo tengo aquí una más o menos buena presentación, pero en ese curso de Excel intermedio yo lo mandaba así, y es el caso también de algunos acá. Creo que si son Triana, no. ¿Te puedo hacer una preguntita? No, son Araki, no sé. Pues Natalia, perdón, Milena y Ana, no sé, que tienen unas letras súper bacanas ahí pues en Excel y eso, y lo mandan todo bonito, pues que yo creía que el mío era bonito, pero no, a ellos les queda más bonito. ¿Cómo, don Jairo? Haceme un favor, porque yo estuve colocando el gráfico que es redondito. ¿Cómo se llama ese? Que es como una circunferencia que da de diferentes colores el gráfico. Sí, mira, el nombre que le dan acá es gráfico circular de anillos, pero normalmente uno le dice de torta. De torta, nos había hecho usted. Pero sabes que no pude colocarle el título que tiene ni el lateral ni el inferior, y no encontré por ninguna parte esa opción y no pude. De hecho yo le hice así como está ese que tenés ahí, pero sí. Y tiene el título arriba, el lateral y el de abajo, pero sí. el circular o la torta no pude colocarle, no me habilitaba la opción de colocarle esos títulos. Ok, si quieren enseguida lo miramos para que terminemos pero no debería tener ningún problema, es como lo mismo. O pues no sé, enseguida lo miramos si quiere ver si de pronto listo. También da dificultad acá. Bueno, listo. Y entonces, bueno, ¿qué más tiene que tener? Entonces tiene que tener título del gráfico, ya tiene, faltan los títulos de los ejes. Entonces, para títulos de los ejes lo mismo, se selecciona, se le da el más y vamos a títulos de los ejes, se le pone el check y por defecto pone los dos, ¿cierto? Si nos interesa solamente uno de los dos, nos vamos a la flechita de acá
y quitamos el check de alguno de los dos. Por ejemplo, si no nos interesa el horizontal o el vertical, miren que acá solo quedó el horizontal más no el vertical. Pero en este caso los dos. Listo. Y lo reemplazamos de nuevo. Este sería, pues yo le puse así, si ustedes le quieren poner otro nombre que tenga sentido, está bien. No me aparecen esas opciones que te aparecen ahí. ¿No te aparecen? ¿Ves? O sea, por lo que ya te dije, que lo hice mal, que seleccioné todo. No. Creería que no es por eso, sino porque de pronto son versiones diferentes de Excel. Pero mira, entonces se selecciona acá y nos vamos aquí donde dice... Espérame que no estoy en la reunión, ahora sí. Ajá. Se selecciona el gráfico, ¿cierto? Y nos vamos a acuerdan que yo les dije que esto se podía de dos maneras. Se selecciona, nos vamos a donde dice diseño del gráfico y acá agregar elementos del gráfico. Acá tenemos títulos de los ejes, lo mismo que veíamos allá. Y acá yo le puedo poner, pues si los quito, por ejemplo, también se quitó aquí, ¿cierto? Títulos del eje, horizontal, aquí ya apareció. Le podemos colocar título del gráfico, lo mismo, o sea, esto es otra manera, por la opción diseño de gráfico, la pestaña diseño de gráfico, siempre que tengamos seleccionado el gráfico, porque recuerden que si no se selecciona no aparecen, al seleccionarlos aparecen diseño del gráfico, y acá le podemos, en realidad por acá es donde se debería hacer, ¿cierto? Lo otro es como las cosas más usuales, te las pone acá más a la mano, ¿cierto? Pero la opción real es ir por acá. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿qué más nos pedía? Vamos a seguirlo haciendo por acá. Dice títulos de los ejes ya tiene. Y leyenda. Leyenda es para que me aparezca cuál colorcito es enero. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuál colorcito es enero acá? No, ¿sabes? Nosotros ya sabemos que es el verde clarito, pero podría ser al contrario. ¿Cierto? Entonces hay que colocarle una leyenda que diga cuál de los verdes es enero y cuál febrero. Entonces vamos a agregar gráficos, leyenda, incluso acá miren que nos permite colocar la leyenda a la derecha o arriba o a la izquierda. ¿Sí ven? Corramos el gráfico para acá para que se vea. Miren, agregar leyenda a la derecha, arriba, a la izquierda o abajo. ¿Cierto? Cualquiera, ya esto es por gustos. A mí me parece que queda mejor acá para que no interfiera tanto en la visual pues, del gráfico. Yo lo pongo así, pero como ustedes quieran. Acá miren que esto estrechó un poquito, al poner esto se estrechó un poquito el campo del gráfico. No lo estoy seleccionando. Bueno, por eso los nombres volvieron a quedar como en diagonal. Si lo volvemos a ampliar, se va organizando. Es muy grande. Bueno. ¿Qué más nos pide? Nos pide que tenga las leyendas, ya las tiene y mire que se acomodaron bien, nos muestra que el verde clarito es enero y el verde oscuro es febrero, ¿cierto? O le podemos cambiar el color, por ejemplo, para que sea más, que este sea de otro color. Verde con naranja pleno. Ahí está, ¿cierto? Los de febrero son los naranja y los verdecitos son los de enero. Bueno, ¿qué más nos dice? Nos dice que tenga líneas de cuadrícula. Este ya tiene líneas de cuadrícula, son las de atrás. Si no las quisiéramos, si les dijera que no tenga, o por ejemplo, vamos a enviarlo acá y que diga no líneas de cuadrícula. Entonces le decimos diseño del gráfico, agregar, y en líneas de cuadrícula le decimos, ahí da la opción de ponerla en cuadritos, y ven allá atrás, ahí va cambiando. O le decimos simplemente, a ver, ¿dónde me da la opción? Sin. Ok, simplemente se deselecciona, ¿cierto? Miren, lo tenía aquí, tenía diseño, fin, líneas de cuadrícula horizontal, por ejemplo, yo la quiero en cuadritos, o me los muestra por acá, esos son verticales, no hay nada de cuadritos.
Ah, bueno, si yo la quiero en cuadritos, mire, por ejemplo, si yo quiero que quede como cuadriculada la hoja, entonces le pongo la horizontal y luego le pongo la vertical y se forman cuadritos. ¿Sí me hago entender? Mírenlo, ahí se forman como en cuadritos. Pero si yo las quiero quitar, entonces tengo que quitar tanto las horizontales como las verticales. De nuevo selecciono. Recuerden que si no ven la pestaña acá es porque no han dado clic en el gráfico. Eso es muy importante. Porque luego les puede pasar como lo que, pues que no graficaban porque no habían seleccionado los datos y en eso se puede quedar un enredado ahí. Entonces, si no veo la pestaña acá que me permite editar el gráfico es porque no le he dado clic. Si le doy clic, aparece ya acá. Entonces, diseño, agregar elementos y en este caso las líneas de cuadrícula, si les digo que no, entonces se le quitan las horizontales y de nuevo se le quitan las verticales y ahí quedó en limpio, ¿cierto? En limpio. Dicen, todos los textos y números en el mismo tipo de fuente o letra. Acá pues hay estas chicas, por ejemplo, tienen unas letras muy bonitas, no sé si yo las tengo, yo creo que no. Entonces selecciono todo el gráfico. A ver, yo les pregunto. Por acá está Milena, ahora que sí, cierto. Sí, Chicas, ¿cómo se llaman esas letras que ustedes le ponen a los gráficos? no, profe, yo las descargué. Pues Ah, no, ok. no vienen En dentro el, del paquete. Yo las descargué. sí. Ok. Son muy bonitas. ¿Y cómo se descargan? ¿Desde acá mismo? No en internet, pero no recuerdo la página. Ok. Bueno, pero son muy bonitas. Entonces, bueno, se selecciona todo el gráfico y acá nos vamos a inicio. Igual acá hay muchas opciones, pues, cierto. Miren todas las que hay. Sí, en este caso, pues me gustan como estas de acá. Ah, se selecciona todo. Sí, mire que si selecciono todo o sea, si yo selecciono solo este pedacito, le va a cambiar el texto, pues el tipo de texto solo a ese pedacito. En cambio, si yo selecciono todo el gráfico, me ahorro todo eso y lo coloco de una vez todo. Calibrí. Calibría, es No, muy no. simple, es muy sencillito, es el que viene por defecto en Excel. No, yo estaba como hablando algo, pues, pero uno le pone cualquiera y tiene muchas opciones. Eso es algo pues ya estético. Y los gustos son, como dicen, para los gustos, los colores, ¿sí o qué? Y el tamaño y el color ahí mismo, entonces. Ajá, y ya por ejemplo, miren que nos puso como un color, pero ese color no me gusta, entonces yo le pongo más bien que sean todas negras, para que se vea más resaltado. Y las puedo poner en negrita incluso. Y en 12 o en 14. Y en el tamaño que uno quiera. Por ejemplo, este título está muy grande, entonces se le pone más pequeño. Por ejemplo. A ver, si este título es en 9, entonces este también pongámoslo en 9. Y aquí colocamos, por ejemplo, empleados de la compañía. Creo que eso es todo. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Esto se pueden, por ejemplo, si esto está muy pegado de esto, yo selecciono este pedacito y corro este para atrás. Lo mismo acá, voy a ampliar un poquito y si esto está muy pegado a esto, lo corro un poquito. Esta parte también se puede, es que no sé por qué no me la está llamando. Se puede como disminuir el tamaño de este cuadro con los gráficos, pero bueno, en este caso no lo está llamando y dejémoslo así, está bien. Si queremos que esto quede en un cuadrito, puedo seleccionar y decirle acá en formato que me coloque un contorno de esta forma, contorno negrito. En un cuadrito. ¿En En un diseño? cuadrito. ¿Cómo lo metiste en diseño? Ajá, mira, cada una de estas cosas es una forma pues un rectángulo que tiene una información por dentro. Entonces, yo selecciono ese rectángulo y voy a formato y le digo contorno de la forma. Que quiero que sea con un contorno verde, pues, que eso no sería bonito, o no sé. Ahí quedo con un contorno verde. ¿Sí, okay? Sí, señor. Y ya, entonces más bien hagamos este. No sé si les parece fácil y eso, ¿cómo lo ven? Súper fácil. Sí, listo. No. Hay que hacerlo. Y si de pronto sí, está muy fácil. No está complicado, pues tan complicado no, la idea es meterse y hacerlo.
Claro y que así se sí. sale de mucha duda. Claro que sí, muy bien, muy buena esa actitud. Entonces, o si alguna de pronto, si alguna de las chicas o de los hombres también, obvio, quiere hacerlo completo, así como el trimestral, sí, vale, listo, si de pronto les parece. Es que es como lo mismo, pero entonces acá entran esas condiciones que es, que echaron a que estos aumentaron el sueldo 1 millón, pero eso no tiene pues ningún misterio, ¿cierto? Es un poquitico más como de condiciones, pero es igual de fácil. Bueno, entonces les voy a mandar, esto ustedes construyen el cuadrito, igual ustedes ya tenían el suyo, ¿cierto? Entonces copian el suyo, lo copian pues 2 veces, ya saben que hay que editar acá también, que no sea salarios enero, sino que acá hay que escribir febrero, lo mismo por acá febrero. Este es el que estamos haciendo, y ya simplemente insertan el gráfico y se van, ya saben, por seleccionar datos y van agregando, ¿cierto? Los datos de enero, los de febrero, y con el video seguramente les queda fácil. Listo. Sí, señor. Bueno, no sé si tengan dudas, que quieren de pronto preguntar. Todas. Mejor dicho, lo vamos a intentar, profe. Ahí te estaremos molestando. Eso, Bueno, no hay vamos, ningún vamos problema. a hacerlo, esa es la inquietud. Ahí vamos avanzando Profe, lentamente. Y si de pronto tienen problemas, ahí nos quedamos y miramos bien qué problemas. Sí. profe, yo Sí. le pregunto, Ajá. en caso de que no se hubiese hecho como usted lo hizo hoy, o sea, mirar, por ejemplo, como se hizo la semana pasada. Si no se hubiese hecho como usted lo hizo hoy, quedarían entonces en gráficos diferentes. O sea, enero, Sí. febrero, marzo. Yo creo que para realizar esta comparativa tiene que ser así agregándolos por los Sí me hago datos, entender. por la selección de datos. Sí, o sea, uno lo puede hacer Por las- separado. por las- Miren, es tan sencillo como decirle Pero insertar. me llenaría de muchas cosas, Sí, eso sí, pero me llenaría de muchos gráficos. pero tampoco nos ayudaría para comparar, porque es que es un gráfico por un lado y el otro por el otro. Entonces, mira que, por ejemplo, sería como el de enero por acá, y Ir a mirar mire 12 que se hace gráficos. en 4 pasitos, y por acá en 2 pasitos se harían los de febrero. Iría a mirar los gráficos de todo un año. Vea, serían los de enero, esos son los de febrero. No alcanza a ver que, por ejemplo, estas barras son diferentes. Mira hasta de la mitad que no existe acá. Pero para comparar, pues, sabes, como mejor dicho, comparar desde las tablas. La idea es que esto nos permite verlo, pues, ahí visualmente de una vez cuál es que este incrementó, Visualizar en una sola. disminuyó. Ajá. Bueno, el de los 3 En una meses sola. también. Mira, imagínate, por ejemplo, si fuera todo el año. Si fuera todo el año y tuviéramos 12 grafiquitos diferentes pequeñitos, no, pues eso no nos sirve, eso es como un montón de información ahí suelta, algo así. Bueno, entonces espero que estén muy bien, ya voy a cerrar la grabación. Y cualquier cosa me van diciendo, listo.